¿Ha identificado las áreas clave de resultados que hay en su trabajo? Las cosas que de forma absoluta y decidida tiene que hacer bien para tener éxito en su campo. ¿Conoce las habilidades adicionales que necesitará para llegar a la cumbre en su sector y elaborar un plan para adquirirlos? ¿Ha pensado alguna vez en entregarse a un aprendizaje perpetuo para luego poner en práctica lo que aprenda, lo más rápidamente posible? Como dice el cartel de reclutamiento del ejército norteamericano, una de sus metas debe expresarse como «Sé todo lo que puedes ser». El mercado solo paga una remuneración excelente por unos resultados excelentes. Paga una remuneración media por unos resultados medios y una remuneración por debajo de la media, unida al fracaso y la frustración por unos resultados por debajo de la media. En nuestro sistema económico, sus ingresos vendrán determinados por 3 factores. Primero, lo que hace. Segundo, lo bien que lo hace. Y tercero, lo difícil que sea sustituirlo a usted. Una característica de los triunfadores es que, en un momento dado de su vida profesional, decidieron comprometerse con la excelencia. Decidieron ser los mejores en lo que hacían. Decidieron pagar cualquier precio, hacer cualquier sacrificio e invertir cualquier cantidad de tiempo que fuera necesaria para llegar a ser muy buenos en el campo que habían elegido. Como resultado de esta decisión, se apartaron de la masa de quienes tenían un rendimiento medio y ascendieron a la categoría de ingresos donde hoy ganan 3, 4, 5 y 10 veces más que sus compañeros que no asumieron ese compromiso. Retorno a la regla del 80-20. Cuando empecé a trabajar en ventas, hace muchos años, alguien me habló de la regla del 80-20 en su aplicación a las ventas. Me dijo que el 20% de los vendedores hacían el 80% del dinero. Esto significa que el 80% de los vendedores solo hacen el 20% del dinero y tienen que repartírselo. En aquel momento, hace muchos años, decidí que prefería ser un miembro del 20% superior en lugar del 80% inferior. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Como tuve una infancia difícil y mis notas estaban por debajo de la media en la escuela, crecí con una mala imagen de mí mismo y un bajo nivel de confianza propia. Nunca se me ocurrió que pudiera ser bueno en algo. Si alguna vez intentaba algo y lo hacía bien, de inmediato lo descartaba, achacándolo a la casualidad o a un golpe de fortuna. Durante años, me vi como alguien medio o por debajo de la media en todos los trabajos que hice. Entonces, un día, tuve una inspiración súbita. Comprendí que todos los que están en ese 10% superior empezaron en el 10% inferior. A todos aquellos a los que ahora les va bien, en un tiempo les fue mal. Todos los que están en los primeros puestos de la cola de la vida empezaron en los últimos. Y lo que es más importante, comprendí que, dentro de lo razonable, lo que los demás habían hecho, yo también podía hacerlo. Y esto es verdad para casi todo el mundo. Nadie es mejor ni más listo que usted. Las personas son mejores o más listas en campos diferentes. Por añadidura, todos los conocimientos empresariales pueden aprenderse. Los que lo hacen mejor en algún campo de los negocios aprendieron los conocimientos esenciales, combinados con otros, antes que usted. Si no está logrando lo que otros logran, eso significa, simplemente, que todavía no ha aprendido los conocimientos necesarios. 2. La regla de oro del autodesarrollo. Comprendí otra cosa esencial. Podemos aprender cualquier cosa que necesitemos aprender para alcanzar cualquier meta que nos fijemos. No hay límites reales a lo que podemos conseguir, excepto los que nos ponemos en nuestra propia mente e imaginación. Si decide llegar a ser excelente y formar parte, en su campo, de ese 10% superior, no hay nada en el mundo que pueda impedírselo, excepto usted mismo. ¿Será fácil? Por supuesto que no. Yo no uso la palabra fácil. Todo lo que vale la pena exige mucho tiempo y trabajo. Pero es posible, si lo desea con la suficiente fuerza y está dispuesto a trabajar durante el tiempo suficiente. Y una vez que lo haya conseguido, valdrá cada minuto de esfuerzo que haya hecho. Les Brown, orador motivacional, dice:
Para alcanzar algo que nunca ha alcanzado antes, debe llegar a ser alguien que nunca ha sido antes. El genio alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo: «Para tener más, primero debes ser más». Cuando haya decidido estar entre los mejores en su campo, la única pregunta es: ¿cómo lo consigo? El propio hecho de que cientos de miles, quizás incluso millones, de personas hayan llegado de lo más bajo a lo más alto en todos los campos, es prueba más que suficiente de que usted también puede hacerlo. Puede que muchas de esas personas, si no la mayoría, no tengan siquiera el talento y las aptitudes naturales que usted tiene. En la mayoría de campos, lo que conduce a la excelencia y al éxito es más el trabajo duro y la dedicación que las aptitudes naturales y el talento. En un análisis de los miembros del índice Forbes 400, los 400 hombres y mujeres más ricos de Estados Unidos, realizado hace un par de años, los investigadores descubrieron que los que dejaron la escuela secundaria y consiguieron entrar en el Forbes 400 tenían, como promedio, una fortuna superior en $333 millones a aquellos que habían completado estudios universitarios. La razón de que lo mencioné es que muchas personas piensan que si no consiguieron buenas notas en la escuela, están limitados, a perpetuidad, en lo que pueden conseguir más tarde en la vida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Algunos de los hombres y mujeres más ricos y que más éxito han tenido, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, no fueron buenos estudiantes. Recuerde la pregunta: ¿cómo se come un elefante? Y la respuesta: abocados. Es de esa misma manera como llegamos a ser absolutamente excelentes en lo que hacemos. Ascendemos hasta la cumbre paso a paso, aprendiendo algo, haciendo una pequeña mejora cada vez. 3. Un activo que se revaloriza o se desvaloriza. Es un hecho que nuestro actual nivel de conocimientos y destrezas se queda obsoleto a un ritmo mucho más rápido actualmente que nunca antes. Anteriormente, he mencionado que nuestra capacidad de aprendizaje puede ser un activo que se revaloriza o que se desvaloriza, dependiendo de que lo perfeccionemos o permitamos, simplemente, que quede anticuado. Es una elección que hacemos, o dejamos de hacer, cada día. Lo bueno es que al empezar a mejorar decididamente nuestros conocimientos y destrezas a fin de llegar a estar entre uno de los mejores en nuestro campo, es como si participáramos en una carrera y fuéramos el único que corre de verdad. Muy pronto adelantamos al pelotón y nos colocamos en primera posición. Entretanto, la mayoría de nuestros competidores se limitan a pasear, haciendo únicamente lo que necesitan para conservar sus puestos de trabajo. La idea de comprometerse con la excelencia ni siquiera se les ha ocurrido. 4. Identifique los conocimientos que necesita. Empezamos el viaje a la excelencia haciendo la siguiente pregunta: ¿qué conocimientos, destrezas e información adicionales necesito para estar entre los primeros en mi campo en los meses y años venideros? Proyéctese hasta dentro de 3 o 4 años e imagine que está entre los mejores y mejor pagados de su sector. ¿Qué tendría que haber sucedido? ¿Qué tendría que haber hecho, aprendido o logrado para alcanzar ese punto? ¿Qué habilidades tendría que haber dominado para estar entre los primeros de su campo? Hace tiempo, tenía un amigo que trabajaba de abogado en una pequeña firma. Su padre era abogado, así que, al ir a la universidad, estudió Derecho. Cuando salió de la facultad, con poco más de 20 años, empezó a practicar la abogacía entre sus amigos y colegas. No obstante, pronto decidió que el derecho no era para él y decidió hacer carrera en los negocios. Para entonces tenía ya 26 años. Frente a una considerable oposición, reunió todos sus recursos y se concentró resueltamente en entrar en la Universidad de Harvard para asistir a su programa de MBA. Volvió a su ciudad natal y tuvo varias entrevistas para diversos trabajos, consiguiendo finalmente un puesto de dirección del nivel de entrada en una compañía aérea de rápido crecimiento. Resultó ser una decisión profesional perfecta. Al cabo de 10 años, era el presidente de la compañía y ganaba 10 veces más que cualquiera de los abogados que se habían graduado al mismo tiempo que él, unos años atrás. Llegó a ser uno de los ejecutivos más jóvenes y respetados al mando de una importante empresa del país. Es casi inevitable que su trayectoria profesional cambie continuamente,
según crece y madura. Debe mirar constantemente hacia adelante y pensar en los conocimientos y aptitudes que necesitará para ganar el dinero que quiere ganar en los años venideros. 5. Identifique las áreas clave de resultados. Como mencionaba antes, cada trabajo está compuesto por entre 5 y 7 áreas clave de resultados. En las ventas, por ejemplo, estas 7 áreas son: primera, hacer prospección; segunda, establecer la comunicación; tercera, identificar las necesidades; cuarta, presentar soluciones; quinta, responder a las objeciones; sexta, cerrar la venta; y séptima, conseguir que unos clientes satisfechos repitan el pedido y nos recomienden a otros. Si trabaja usted en ventas, debe calificarse con una nota entre 1 y 10, siendo 1 la más baja y 10 la más alta, en cada una de las áreas mencionadas. Necesitará alcanzar un mínimo de 7 en todas las categorías para formar parte del 20% superior en su campo. Cuando se haya puntuado en las 7 áreas, llévele la lista a su jefe, o, incluso mejor, a uno de sus clientes, y pídale que lo puntúe también él. Podría ser muy revelador. Con mucha frecuencia, nuestra propia evaluación es muy diferente y más alta que la que nos dan los demás. Cualesquiera que sean sus notas finales, debe seleccionar su punto más débil y trabajar en él para que llegue a ser igual o mejor que los demás. Su punto más débil establece el nivel de sus ingresos y determina lo rápidamente y lo lejos que llegará en su profesión. Esta es una fantástica pregunta para el resto de su vida laboral. ¿Qué habilidad, si la desarrollara y la practicara de una manera excelente, tendría el máximo efecto positivo en su trayectoria profesional? Esta cualidad debe convertirse en su centro para el desarrollo personal y profesional. Si se siente inseguro sobre la respuesta, acuda a su jefe y pregúntele. Pregunte a sus compañeros. Pregunte a su personal. Pregunte a su cónyuge y a sus amigos. Es absolutamente esencial que averigüe la respuesta a esta pregunta y luego centre todas sus energías en mejorar su rendimiento en esa área en particular. Este es su primer propósito claro para el perfeccionamiento personal y profesional. Anótelo, fije una fecha límite, elabore un plan, ponga en práctica su plan y luego haga algo, cada día, para mejorar esa habilidad particular. Una vez que haya alcanzado la maestría en esa área clave más débil, vuelva a repetir la pregunta. Ahora, ¿qué habilidad me ayudaría más? Y cualquiera que sea la respuesta, póngase a trabajar en esa habilidad hasta que alcance la maestría también en ella. Las personas mejor pagadas de cada campo tienen una nota de 8, 9 o 10 en cada una de sus áreas clave de resultados. Esta debe ser también su meta. 6. Fíjese como meta el perfeccionamiento personal. Cuando haya determinado el área clave de resultados donde más quiere y necesita mejorar, póngasela como meta, haga un plan, determine un baremo y fije una fecha límite. A continuación, ponga manos a la obra para mejorar en esa área cada día. Al cabo de una semana, un mes o un año, será absolutamente excelente en ese campo. Se habrá convertido en un experto. Nacemos con ciertas aptitudes, habilidades, tendencias, fuerzas, debilidades y talentos. Todos ellos emergen al principio de la vida y suelen cristalizar al final de la adolescencia. No cambian mucho a lo largo de la vida. Uno de los pasos más importantes que dará en su vida profesional es identificar en qué es realmente bueno o en qué puede llegar a serlo, y luego poner todo el corazón en alcanzar la excelencia en esa área. Mary Parker Follett, consultora de gestión en la década de 1920, escribió: «Lo mejor para montar a caballo es dejarse llevar por el caballo. La manera óptima de cultivarse es siguiendo nuestras aptitudes e intereses naturales». Jim Cathcart, autor y orador, dice: «Nutra su naturaleza». Es un consejo importante en extremo que debería seguir a lo largo de toda su carrera. Llegamos a este mundo con unas dotes y aptitudes que nos hacen únicos y diferentes de todos los demás. A lo largo de la vida, nos encontramos con frecuencia en una actividad en la que nuestras dotes y aptitudes nos permiten llevar más a cabo y disfrutar más de lo que estamos haciendo,
que en cualquier otra cosa que pudiéramos hacer. Una de nuestras primeras metas en la vida es identificar y aislar esa cosa, o ese par de cosas, que podemos hacer mejor y disfrutar más haciéndola que cualquiera otra, y a continuación, concentrarnos en llegar a ser absolutamente excelentes en ellas. Michael Jordan, el jugador de baloncesto, dijo en una ocasión: «Todo el mundo tiene talento, pero la destreza exige trabajo». El poeta Longfellow escribió: «La gran tragedia del hombre medio es que se va a la tumba con su música todavía dentro. Puede esforzarse inútilmente, durante años, en un trabajo para el que no es adecuado, y luego encontrarse en el campo perfecto y progresar en un par de años más de lo que lo hizo en los 20 años anteriores». Napoleon Hill escribió que la clave del éxito en Estados Unidos es averiguar lo que de verdad nos entusiasma hacer, y luego encontrar el medio de ganarnos bien la vida haciéndolo. La mayoría de quienes se han hecho millonarios por su propio esfuerzo dicen: «No he trabajado ni un día de mi vida». Lo que hicieron fue averiguar lo que disfrutaban haciendo, y luego hicieron más y más de esa actividad. 7. Identifique sus dotes especiales. Hay 8 medios de identificar qué dotes especiales tenemos y para qué somos excepcionalmente aptos. Son los siguientes. Primero, siempre se siente bien y feliz al máximo en algo que le entusiasma hacer. Si pudiera permitírselo, lo haría sin cobrar. Esa tarea hace aflorar lo mejor que hay en usted y le proporciona una tremenda satisfacción y disfrute cuando la está haciendo. Segundo, lo hace bien. Parece tener una aptitud natural en ese campo. Tercero, esas dotes han sido responsables de la mayor parte de su éxito y felicidad en la vida, hasta este momento. Desde una temprana edad, ha sido algo que ha disfrutado haciendo y que le ha aportado los máximos elogios y recompensas de los demás. Cuarto, es algo que le resultó fácil de aprender y fácil de hacer. De hecho, fue tan fácil aprenderlo que ha olvidado cuándo y cómo lo aprendió. Sencillamente, un día se encontró haciéndolo bien y con facilidad. Quinto, mantiene su atención. Le absorbe y le fascina. Le gusta pensar, leer, hablar y averiguar más cosas sobre ello. Parece atraerle igual que una llama a una polilla. Sexto, le entusiasma aprender más sobre ese tema y mejorar durante toda su vida. Tiene un profundo deseo interno de descollar en ese campo en particular. 7. Mientras lo hace, el tiempo se para. Con frecuencia, puede trabajar en ese campo para el que está especialmente dotado durante largos periodos de tiempo, sin comer ni dormir, una hora tras otra, porque le absorbe totalmente. 8. Admira y respeta, de verdad, a otras personas que son buenas en eso para lo que usted está más dotado. Quiere ser como ellos, y estar cerca de ellos, y emularlos en todos los sentidos. Si estas descripciones encajan en algo que esté haciendo ahora, o en algo que ha hecho en el pasado, pueden conducirlo a aquello para lo que vino a este mundo, el deseo de su corazón. 8. Ha nacido para sobresalir. Sus dotes naturales son innatas y fáciles de desarrollar. Están programadas en su mente subconsciente. Son aquello para lo que ha venido a este mundo. Su tarea es descubrir este campo de talento y aptitud naturales y luego cultivarlo a lo largo de toda su vida. Muchas habilidades son complementarias. Dependen unas de otras. Esto significa que debe tener una aptitud dada, a un cierto nivel, para poder usar sus demás aptitudes a un nivel más alto. A veces, tiene que aprender y desarrollar unas aptitudes que no le gustan ni le producen ningún disfrute en particular, pero ese es el precio que tiene que pagar para alcanzar la excelencia en el campo elegido. Esta es la regla. Podría faltarle solo una habilidad para doblar su productividad, resultados e ingresos. Puede que solo necesite mejorar el nivel en una única área para poder usar todas sus demás cualidades a un nivel más alto. Recuerde que todos los conocimientos se pueden aprender. En la empresa, la habilidad no está genéticamente determinada. Si necesita aprender algo para convertir en realidad y utilizar todo su potencial,
puede aprenderlo practicando y repitiendo. Es bastante corriente que si es débil en algo concreto, evitará actuar en ese campo. Caerá en la trampa de la impotencia aprendida. Dirá: la verdad es que no soy muy bueno en ese campo. O, no tengo ningún talento ni habilidad especiales en ese terreno. Pero eso es, únicamente, racionalizar y justificarse. Si esa destreza es lo bastante importante para usted, puede aprender. La peor decisión que puede tomar es permitir que la carencia de una única y simple habilidad lo frene durante meses o años. Una habilidad que se puede aprender fácilmente con dedicación y determinación. No deje que esto le suceda a usted. 9. La excelencia es un viaje. Hay un viejo proverbio que dice: cualquier cosa que valga la pena hacerse, vale la pena hacerla, aunque sea mala al principio. No es la práctica lo que lleva a la perfección, es la práctica imperfecta lo que finalmente lleva a la perfección. Siempre que empiece algo, dé por supuesto que no lo hará bien. Al principio, se sentirá torpe y desmañado. Se sentirá inepto e inferior. Con frecuencia se sentirá tonto y avergonzado. Pero ese es el precio que pagamos por alcanzar la excelencia en nuestro campo. Siempre hay que pagar el precio del éxito, y ese precio suele llevar aparejado el arduo trabajo de dominar una técnica difícil que es necesaria para ascender a lo más alto. Aplique la técnica de la varita mágica. Imagine que pudiera usar una varita mágica y ser absolutamente excelente en una habilidad dada. ¿Cuál sería? Si tuviera una varita mágica y pudiera hacer realidad cualquier deseo relativo a sus dotes y aptitudes, ¿qué desearía? Su respuesta a estas preguntas le indicará, a menudo, las nuevas metas que tiene que fijarse en cuanto a los conocimientos y aptitudes que necesita desarrollar para ser el mejor en lo que hace. Conviértase en un proyecto, hágalo usted mismo, que dure toda la vida. Esté preparado para invertir 1, 2 o 3 años en ser absolutamente excelente en un campo crítico. Esté dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio para ser el mejor en lo que hace. La fórmula del 3+1 para dominar cualquier habilidad es sencilla y funciona siempre. Primero, lea material relativo al tema que le interesa, aunque solo sea entre 15 y 30 minutos diarios. El saber es acumulativo. Cuanto más lea y aprenda, más confianza tendrá en que puede hacer esa tarea de una manera excelente. Segundo, mientras vaya en coche, escuche programas educativos, grabados, sobre ese tema. El conductor medio pasa entre 500 y 1000 horas al año en el coche, yendo de un lado para otro. Convierta ese tiempo en un tiempo de aprendizaje. Puede llegar a ser una de las personas más instruidas en su campo, sencillamente escuchando cintas grabadas en lugar de música. Tercero, asista a seminarios y talleres sobre su tema. La vida de muchas personas ha cambiado completamente por haber asistido a un único seminario de 1 o 2 días sobre un tema clave. A partir de ese momento y ya para siempre, fueron totalmente diferentes en ese campo. Y el factor final es practicar lo que aprenda en la primera oportunidad que tenga. Cada vez que se entere de una buena idea, actúe. La persona que oye una buena idea y actúa para llevarla a la práctica es más valiosa que la que oye un centenar de ideas, pero no pone en práctica ninguna de ellas. 10. La práctica hace al maestro. Cuanto más practique lo que está aprendiendo, más rápidamente llegará a ser competente y hábil en ese campo. Cuanto más practique, más seguridad tendrá, más rápidamente superará su sensación de incompetencia y más rápidamente dominará la habilidad de que se trate. Una vez que haya añadido esa habilidad a su caja de herramientas mental, será suya para el resto de su vida profesional. Decida hoy, en este mismo momento, unirse al 10% de los mejores en su campo. Determine quiénes son, cuánto ganan y qué hacen de forma diferente a usted. Determine los conocimientos y habilidades especiales que han desarrollado y tome la resolución de hacer lo mismo usted también. Recuerde, dentro de lo razonable, cualquier cosa que alguien haya hecho, usted también puede hacerla. Nadie es mejor ni más listo que usted. El propio hecho de que los 10 mejores en su campo,
en un tiempo ni siquiera estuvieran en ese campo, es la prueba de que lo han conseguido. También usted puede conseguirlo, sencillamente fijándose esa meta y dedicando el tiempo y el esfuerzo suficientes. No hay límites.